Nuestro Dios, voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 3. Versículo del 11 hasta el 18. Vamos al terminar, vamos al 19, hasta terminar el capítulo. Voy a leer el versículo 11 y ustedes el 12 y nos juntamos en el versículo 19. Dice la palabra de Dios así: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira brillaste la tierra, con furor brillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Guardaste con sus propios labios las cabezas de los que acudieron para desestarme, cuyo regocijo era para guardar al pobre directamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, la voz temblar en mis labios, tu visión entró en mis huesos, de dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo en la sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Todos? Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierras, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por habernos permitido estar aquí en esta iglesia local que nos has puesto. Gracias, Padre Celestial. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que ya están aquí, a pesar de tantos obstáculos para poder llegar. Pero te agradecemos, Padre Celestial, por lo bueno y misericordioso que es usted para bendecirnos y alimentarnos de su preciosa palabra. Le damos las muchas gracias por este día y le ruego, por favor, que bendiga a todos los predicadores, pastores que en estos momentos van a predicar su palabra. Ayúdeles, por favor, a cada uno de ellos. Y te ruego que les ayudes a predicar solamente tu verdad y tu sana doctrina, Padre mío. Te damos las muchas gracias por este día y por cada uno de mis hermanos que están aquí. Ayúdanos para que juntos podamos aprender y conocer más de tu palabra. En el precioso nombre de su Hijo Jesucristo damos gracias. Amén. Y en el tema de esta mañana es el programa de Dios y la posición del profeta. En el tema anterior estudiamos que Dios estaba avanzando firmemente al tiempo cuando la tierra será llena del conocimiento de Dios. Es decir, que este libro de Habacuc es profético y Dios va enseñando lo que va a ser a futuro. También Habacuc, vemos aquí que Habacuc, la semana pasada estudiamos que Habacuc implora a Dios que se acuerde de ser misericordioso en medio de su juicio, porque Dios le estaba mostrando a Habacuc que iba a ser gracias, hermano, que iba a ser un juicio terrible, terrorífico, o sea, fuerte. Y él está suplicando que Dios tenga misericordia de su pueblo.
Ahora vemos en este capítulo, vamos a dar la conclusión de en lo que se relaciona este capítulo es con una alabanza, con un salmo de agradecimiento, que es lo que va a concluir el profeta en estos versículos. Vamos a ver en el versículo 11. Vemos que Dios interviene a favor de su pueblo, como lo hizo con Josué. Versículo 11. Dice: el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduviste. Vemos aquí, hermanos, que cuando está hablando aquí del sol, y el sol detenido y la luna, está haciendo como una comparación de lo que hizo Josué cuando él detuvo el sol, y lo que dice en Josué 10:12, aquí está haciendo como una comparación. No olvidemos que todavía Dios aquí está mostrándole a Habacuc los juicios que están prosiguiendo, y en este caso está hablando del sol y la luna. Cuando menciona aquí en este mismo versículo las saetas y la lanza en el versículo aquí 11, designan, dice, respectivamente los rayos y los relámpagos de la tempestad, de lo que él está viendo, el profeta, de toda la mortandad que se va a ver en este juicio. Continuamos con el cambio de imágenes. Vemos aquí la figura es de aplastar, dice, a las naciones. Continúa con este juicio de la destrucción a las naciones en el versículo 12. Dice el versículo 12, dice: con ira hallaste, dice, hallaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Aquí, hermanos, el verbo de trillar está hablando, pues, como la costumbre anterior es muy antigua. Trillar, dice, con animales, es decir, haciendo pasar por encima del trigal. O sea, va a ser como una destrucción completa, como cuando se trilla la tierra, va a ser como queda en nada. Eso es lo que está hablando en este sentido. Cuando los bueyes trillaban, pues dejaban todo se terminaba. En el versículo 3, hermanos, avanzando, dice: saliste para socorrer a tu ungido. Esto aquí, hermanos, no se trata del Mesías o del rey. Aquí lo más probable de lo que se refiere aquí se trata del pueblo de Israel. Es a lo que está mencionando aquí este versículo 13. Saliste, dice, para socorrer a tu ungido. Ya sabemos que que Dios tiene su rebaño, que Dios tiene compasión y misericordia siempre de su pueblo. Y vemos aquí lo que el profeta está mirando, que Dios está protegiendo, a pesar de todos estos juicios tan horrendos. Dios está protegiendo a su pueblo. Pero también vemos aquí mismo en este versículo, hermanos, vemos la opresión. Y la frase final que dice en el versículo 13, vemos la opresión del impío. Dice: para descubrir, dice, el cimiento hasta el cuello. Aquí, hermano, cuando está diciendo este versículo, literalmente está hablando de una destrucción total del impío por no arrepentirse de sus pecados. En realidad, hermanos, estos juicios que hemos estado mirando y los ayes y todo esto es algo fuerte, que en realidad, pues,
es muy, muy, ¿cómo puedo explicar? Un terrorífico, o sea, algo, un juicio total. Y vemos aquí este mismo versículo, es completamente la destrucción de los impíos, de aquellas personas que están siempre en contra de la palabra de Dios, que no están obedeciendo a Dios. Por eso Dios un día los va a destruir totalmente. Continuamos con el versículo 14, dice, Habacuc se identifica como el pueblo, Habacuc se identifica con el pueblo y se considera a sí mismo como una oveja acosada por el lobo. Como vemos el versículo 14, dice, cuyo regocijo era como para devorar, dice, al pobre encubiertamente. Aquí, hermanos, el profeta está identificando como una oveja pobre, que en realidad hace relación con el pueblo de Israel, con quien aquí vemos que el profeta se identifica. La oveja es atrapada por el lobo, el cual después de ser atrapada se la lleva a su guarida para devorarla allí. Eso podemos comparar también con el Salmos 10:9. Pero eso lo van a leer más adelante, ustedes lo ven ahí en casa. Vamos a continuar con el versículo 15. En el versículo 15 se entiende de dos maneras. Vamos a ver lo que dice el versículo 15. Dice, caminaste en el amor con tus caballos sobre la mole de las aguas, de las grandes aguas. Vemos aquí, hermanos, que este versículo se entiende en dos maneras. Dice, se puede referirse a las victorias que Dios consiguió para Israel en la ocupación de Canaán. Hasta el mar Mediterráneo con tus caballos. Es lo que está mencionando allí en una manera que se refiere. La otra se refiere como refiriéndose al paso del Mar Rojo. Creo que para mí en estas dos maneras es lo que está refiriéndose este versículo, pero creo que lo mejor es que se refiera más bien en la número 1, en que dice que se refiere a las victorias que Dios consiguió para Israel en la ocupación de Canaán, cuando llegó el pueblo de Israel y empezó a ganar territorio y fue creciendo. No es cuando cruzaron el Mar Rojo, sino que más que nada se puede entender de estas dos maneras. No hay que olvidar, hermanos, que en estos versículos, como les había dicho la semana pasada, del versículo 3 al versículo 6 estaba refiriéndose, daba una referencia a Abraham. Y del versículo 7 al 10 estaba dando la referencia a Moisés. Y del versículo del 10 al 15 está dando la referencia de Josué, por lo cual Dios estaba con Josué y estaba luchando para ganar territorio cuando llegaron a la tierra prometida. Vemos más adelante en el versículo 16 la posición del profeta Habacuc. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Vemos aquí, hermanos, la respuesta de la oración de Habacuc. Después de que él estaba suplicándole a Dios, Dios le estaba dando la respuesta a lo que iba a suceder.
Y él cuando miró, no olviden que él cuando él estaba viendo la visión, cuando él miró la visión, él estaba mirando los juicios terribles que iban a suceder. Por lo cual dice, él aquí dice, cuando el profeta oye, dice, el bramido de las olas y el crepitar de los truenos en la tormenta en que Jehová se revela, experimenta en su interior una convulsión a la de la naturaleza que él tenía. Él de ver estos juicios que estaban sucediendo, la mortandad de lo que estaba mirando, de la ira de Dios, él dice que su mismo físico sintió como convulsión, dice convulsiones, o sea, estaba nomás de ver el juicio de Dios. Era algo terrible, hermanos, que esto estaba él mirando en la visión. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros también debemos de notar, que Dios nos ha mostrado bien claramente sus juicios de lo que va a suceder a futuro en este mundo, cuando Él vaya a aplicar los juicios que están hablando del Apocalipsis. Eso va a ser algo terrible que va a suceder. Tengo un versículo aquí, eso sí lo vamos a ver en una comparación en Jeremías 19:3. Dice, dirás pues, oí palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que oyere le retiñirán los oídos. Hermanos, cuando viene el juicio de Dios es algo terrible, fuerte. Vemos en esta comparación de lo mismo que pasó con Jeremías. Aquí mismo, hermanos, en el versículo 16, continuando, dice, para que yo, dice, descanse esperando tranquilo el día de la angustia. Hermano, cuando está hablando aquí, esto es el día del juicio. Recuerden que esto era una visión que se iba que el profeta estaba mirando, pero hay que recordar que Dios iba a castigar el pueblo de Israel, y iba a llevarlo en cautiverio a Babilonia. Entonces aquí el profeta regresa de lo que Dios le había dicho, lo que iba a hacer con Israel, que iba a hacer con Judá, iba a enjuiciarlo. Entonces aquí él está regresando para decir de ese día del juicio, que él iba a estar tranquilo, él iba a estar confiando en Dios, como lo mismo que él profetizó en el capítulo 2, el justo por la fe vivirá. Pero vemos, hermanos, que este día de angustia, muchos lo conocen como el gran día, como el día del juicio final, y hay varios nombres que se le dan. También este día, hermanos, aparece personalizado en Apocalipsis 16, 14 y al 16, vemos lo que dice. Apocalipsis 16, 14, 15 y 16 dice, 16, 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día
de Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces vemos, hermanos, que ese día de angustia está relacionado acerca de lo que Dios va a hacer a un futuro. Va a traer juicio a todo el mundo entero. Continuamos en el versículo del 17 al 18, dice: a pesar, dice, de las circunstancias en las cuales se hallan, dice, el profeta, dice, se gozará en Dios. Él va a estar gozoso y tranquilo al ver en su persona, porque él va a estar, dice, confiando en Dios. Vemos el versículo 17, dice: aunque la higuera no florezca, con todo yo me gozaré en Dios Jehová. Vemos, hermanos, que el profeta, al ver los juicios, lo que va a suceder, aunque no haya alimento, aunque haya mucha hambre, aunque haya lo que vaya a suceder, él va a estar, dice, tranquilo, confiando en Dios. Y es una de las, ¿cómo le puedo decir? Es un gran ejemplo como un creyente, como un hijo de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estar confiando en Dios, porque nadie más le va a ayudar de los juicios venideros. Aquí en lo que se relaciona la confianza, es decir, que él dice, esta es la fe que él tiene en acción. Esta es la fe salvadora de lo cual está confiando. Este es el mensaje que enseñó Job, y de igual manera Pablo. Job, él decía, cuando él estaba en angustia, cuando él estaba pasando esta prueba, él no dejó de confiar en Dios. Él decía, hablando acerca del árbitro que él estaba pidiendo y suplicando, del mal que estaba sucediendo, él decía, que no hay alguien que esté entre tú y yo, Jehová. Y él estaba mencionando a Cristo, el mediador, el árbitro que pone en bien para uno y para otro. Y esta es la fe que Job estaba presentando, como de igual manera Pablo también, cuando hace mucho énfasis diciendo, el justo por la fe vivirá. Para los que confían en Dios siempre culminarán en una paz. Todo el creyente verdadero que confía en Dios va a vivir tranquilo, hermano. Porque esa es la promesa que Dios le da a la persona que confía en Dios. Dios le va a dar paz. Vemos aquí Abacú, dice, es un regocijo como que sirve, dice, de modelo para aliento para cada uno de nosotros, de estar siempre confiando en Dios. Hermano, existe mucha falsedad, mucha doctrina falsa, muchas religiones, muchos problemas, necesidades que tenemos en esta vida, pero lo más importante es estar confiando en Dios, como el profeta lo estaba haciendo. Vemos más adelante, el profeta piensa en las serias consecuencias de una batalla de tal calibre, que lo vemos en el versículo 17. Dice, aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. Hermanos, vemos aquí lo que él está viendo de juicio. Él está diciendo, aunque tal batalla tenga por feliz resultado, para Habacuc, dice, los resultados, dice, aunque tal batalla tenga por feliz resultado, para Habacuc los resultados para los enemigos serán todo destrucción. Ellos van a pasar una destrucción completa, triste, porque lo vemos así. El profeta ve mucha hambre, él aquí está mirando mucha hambre. El hambre, hermanos, ya sabemos que hace morir a la persona. Dice, la flor y los vides de el olivo. Vemos todo esto se va a terminar, todo esto se va a hacer destrucción. Todo lo que usted ve hoy en día, hermanos, el mundo un día, Dios tarde o temprano va a destruir todo este mundo, va a terminar. Pero una de las cosas, y que aquí el profeta sobresale, dice, yo estaré, dice, confiando en Jehová. Lo que dice el versículo 18. Y aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿a qué se debe esa actitud santa, generosa, abnegada de Habacuc? El resultado lo vemos en el versículo 19, dice, a que Jehová es su fuerza. Él está confiando completamente en Dios. Y él dice, el poder y la fuerza viene de parte de mi Dios. Por lo cual esta actitud santa es lo que él lo lleva. Hermanos, Dios es la fuente inagotable de confianza para su pueblo, para toda aquella persona que cree en él. En este caso, para Israel. Él es el único que puede, que nos puede ayudar. Y Él es el único que nos puede liberar de aquel gran día que va a venir de juicio. Continúa aquí en el versículo 19, pone un ejemplo acerca de las siervas. La sierva dice que, a ver, vemos ahí el versículo 19. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Vemos aquí, hermanos, que él pone un ejemplo como la sierva. Está relacionando que hace correr, hace ligera, como lo que Cristo hizo en un versículo, Mateo 11, no recuerdo, 11:28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Porque, no recuerdo muy bien, algo así que, porque es fácil, ligera mi carga. Entonces, hermanos, en las cosas del Señor todo va a salir más tranquilo. Para terminar, dice ahí a mero abajo del mismo versículo 19, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos. Hermanos, cuando está hablando aquí, se está relacionando, este es, como les había dicho desde un principio, el capítulo 3 está relacionando de una alabanza. Esto es un salmo, dice, de alabanza puesto en música instrumental y de la voz para ser usado en el templo. Esto era lo que dice aquí esta frase al jefe de los cantores. Hermanos, y casi lo relaciona en el mismo versículo 1. Vemos aquí en el versículo 1,
Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Entonces, hermanos, cuando está hablando de allí esto, el significado de esto está, es decir, que esto es alabar a Dios en cualquier tipo de circunstancias que existan, de los cuales nosotros es lo que tenemos que hacer. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que sucede. Nosotros tenemos que seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que el profeta aquí nos está enseñando. Haciendo un recorrido desde el versículo 1, hermanos, hasta el 2 y 3 de lo que estudiamos, como de conclusión de esto, de estos capítulos, miramos desde un principio que el profeta, fíjense, el profeta se sentía él molesto por ver tanto pecado, tanta maldad. Y él decía, Señor, ¿por qué no haces algo por el pecado? ¿Qué está sucediendo? Tanto pecado, tanta maldad. Él estaba suplicando a Dios que hiciera algo por el pecado. Después miramos que hizo otra pregunta, haciendo otra pregunta, diciendo, ¿por qué vas a castigar a tu pueblo que es menos pecador que un pueblo como una nación como Babilonia, que es más pecadora que él? Ese era lo que él estaba preguntando del capítulo 1. Y vemos la respuesta de Dios, que él iba a usar a los babilonios para castigar a su pueblo, llevarlo en cautiverio. Una de las cosas que el profeta no entendía, que era que Dios iba a hacer una grande obra maravillosa después de hacer esto, de que Él iba a enviar al Señor Jesucristo para morir por sus pecados. Y toda aquella persona que iba a creer en Cristo, Él escribió este versículo de 2:4, el justo por la fe vivirá. Fíjense, hermanos, cómo es que esto lo estaba el profeta mirando, después mirando lo que Dios iba a hacer. A su debido tiempo Dios, después de ver llevado en cautiverio a su pueblo por los babilonios, después Dios también castigó al pueblo a Babilonia. Dios preparó los persas para destruirlos. Pero si vemos más adelante el profeta acerca de esta misma visión, es lo mismo que lo está mandando a lo que va a ser a una destrucción total y completa del mundo entero. Esto es, hermano, en lo que él está mencionando aquí, se relata aquella persona que cree en la obra redentora del Señor Jesucristo, va a vivir eternamente y en paz con Él. Un día van a venir juicios, Dios va a traer juicio en este mundo, como lo vemos en Apocalipsis. Todo esto va a ser destruido como lo fue en Judá. Pero aquella persona que confía en Dios, que sigue firmemente confiando en Él, Dios le va a ayudar. Es lo mismo que fíjense, esto cuando el profeta profetizó esto, eran 600 años atrás, antes de que Cristo viniera. Ahora ya de Cristo para acá más de 2000 años. Y por su misericordia Dios ha tenido para con nosotros, para que nos arrepintemos de nuestros pecados y sigamos a Cristo. Esto es lo que Dios aquí como iglesia nos ha puesto para poder llevar este mensaje a aquellas personas que van a ir directamente a la destrucción. Y esta es una profecía, hermanos,
que en parte ya se cumplió con el pueblo de Judá, pero a futuro todavía hace falta que se cumpla. Como les dije yo en la introducción, Dios va avanzando para llegar al conocimiento de lo que Él va a enseñar a futuro. No hay otra cosa, hermanos, más importante más que seguir confiando en nuestro Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Y venga lo que venga, como decía el profeta, pase lo que pase, hay que glorificar el nombre de nuestro Dios por sus juicios perfectos y justos que Él nos manda. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por este precioso libro de profetas menores que nos enseñan y nos muestran cómo seguir sirviéndote, cómo seguir amando, cómo seguir creciendo en un temor de respeto y reverencia hacia ti, por tus santos juicios, Padre mío. Ayúdanos, por favor, a confiar en ti, y no estar caminando de una manera de vacilar o tomar en juego lo que usted nos está mostrando en su preciosa palabra. Pedimos, por favor, que tenga misericordia de nuestra iglesia local y nos ayude y nos reafirme nuestros pies como la sierva para poder caminar confiadamente cada día más en ti. Le damos muchas gracias, Padre mío, por que no vamos a pasar por estos juicios, porque tu Hijo Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Gracias, Padre Celestial, por este precioso regalo. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das cada día. En el dulce nombre de su Hijo Jesucristo damos gracias. Le pedimos, por favor, que nos ayude a seguir amando. Entonces lo pidemos a través de su Hijo Jesús. Amén.